Hola a todos, bienvenidos a la clase número 26 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar el transistor bipolar en corriente alterna. Antes de empezar, me gustaría repasar un poco lo que tenemos hasta el momento. Y con respecto al transistor bipolar, lo que sabemos es que es un dispositivo de 3 terminales, donde tenemos base, colector y emisor. Y en este momento hemos estudiado el modelo de corriente directa. El modelo de corriente directa lo que nos permite es expresar el funcionamiento del transistor en dos curvas de operación: la curva de transferencia y la curva de salida. Entonces, la curva de transferencia está dada con respecto a los parámetros de salida contra entrada, es decir, la corriente de colector contra la tensión base emisor, porque la tensión de entrada la consideramos desde la base hasta el emisor y es la que nos permite manipular la corriente de colector, que es un parámetro de salida. Mientras que la curva de salida es una curva que está en términos de la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, y estas dos curvas ya las hemos descrito anteriormente. La curva de transferencia es una curva exponencial, donde tenemos un valor a partir del cual podemos decir que el transistor está encendido. Obviamente el punto aquí es un poco borroso, ¿verdad? Pero podría estar perfectamente aquí. Lo que decimos es que hay un punto a partir del cual la corriente es considerable y podemos decir que el transistor está encendido. Entonces, en esta región, desde aquí hasta aquí, estamos en corte, y de aquí en adelante el transistor está encendido. Corte significa que el transistor está apagado. Esta curva es exponencial y la curva es precisamente la ecuación de Shockley, es decir, que esto es IS por E a la VE entre VT menos 1. Es decir, que esta curva es exponencial. Y del otro lado lo que tenemos son curvas que van en este formato. Al inicio todas tienen la misma pendiente y aquí tenemos una pequeña región o una interfaz, y a partir de aquí lo que tenemos son curvas con pendiente constante, igual que en el otro tipo de transistor. Entonces, esta sería para una tensión base emisor 1, una tensión base emisor 2 y una tensión base emisor 3. En estas curvas consideramos que el transistor ya está encendido y tenemos la región activa directa, que es donde el transistor funciona como una fuente de corriente, y la región de saturación, donde el transistor opera como una resistencia. Entonces, habíamos mencionado que la ecuación de Shockley permite observar el comportamiento en la región activa directa.
y que en saturación necesitamos un modelo un poco más complejo, que es el modelo de Evers-Moll. Entonces voy a anotar que la ecuación de Shockley describe el comportamiento en actividad directa. Sin embargo, la ecuación de Shockley, así como la tenemos, no considera que estas curvas tienen una pendiente distinta. Entonces necesitamos un modelo todavía un poquito más detallado antes de pasar al modelo de corriente alterna, porque todo esto son tensiones y corrientes de corriente directa. Cuando tenemos variables en mayúscula, estamos hablando de corriente directa. Entonces, en mayúscula es CD, por ejemplo, que hablemos de IC, de la tensión base emisor en mayúscula, y cuando hablamos de minúscula es de corriente alterna, por ejemplo la corriente IC o la corriente VBE. Esas variables son en corriente alterna. Ok, entonces a la ecuación de Shockley, como vimos antes, le falta un pedacito, y para transistores con efecto Early, recuerdan que mencionamos que el efecto Early es un efecto no deseado del transistor, que es el que le da la inclinación a estas curvas, porque idealmente para cada tensión base emisor tendríamos una corriente constante, es decir, que independientemente de la corriente base colector emisor, la corriente debería ser constante. Es decir, la ecuación de Shockley no considera la tensión colector emisor. Ustedes tienen que IC es igual a IS por E a la VBE entre VT menos 1. Esta ecuación, así como está, no depende de la tensión colector emisor, es una fuente de corriente perfecta, ¿verdad? Sigue estando modelando el comportamiento en activa directa. Esto no permite modelar el comportamiento en saturación, ¿verdad? Porque observen que en saturación la corriente depende fuertemente de la tensión colector emisor, y en esta ecuación no tenemos variables para la tensión colector emisor. Entonces todos los problemas que hemos resuelto hasta el momento han sido con el transistor bipolar de tipo NPN, que es este que está dibujado aquí, y de alguna manera con el modelo ideal del transistor. Sin embargo, estas curvas lo que van a hacer es que se van a inclinar, y todas habíamos dicho que tienden a un valor, si las extrapolamos aquí hacia la izquierda, ¿verdad? Todas tienden a un único valor. Eso ya lo habíamos discutido. Entonces, para incluir el efecto Early en este modelo, que el efecto Early era equivalente al efecto de modulación del arco de canal de los transistores MOSFET, lo que vamos a hacer es multiplicar por una constante, 1 más tensión colector emisor entre la tensión VA, donde VA es la tensión de Early. Entonces voy a anotar que VA es la tensión de Early, y puede andar alrededor de 5 voltios, son valores que puede tener. Entre más alto el valor, es mejor el transistor, y en un transistor ideal VA tiende a infinito. Entonces
ideal VA tiende a infinito, porque entonces no importa el valor que tenga VSE, este término se hace 0, ¿verdad? Entonces, los problemas que hemos resuelto, todos han considerado que la tensión de Early es infinita, pero podría ser que el circuito no se comporte de manera ideal. Entonces podríamos primero hacer un ejemplo del transistor no ideal, y entonces vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a decir que es un transistor NPN con efecto Early, y podemos entonces dibujar un pequeño circuito donde tengamos VSC. Recuerdan que había muchísimas técnicas para la polarización de los transistores. De este lado voy a poner la resistencia de colector y le voy a poner 250 ohms, por ponerle un número. Vamos a poner un transistor y eventualmente podríamos conectarle una resistencia de emisor de 100 ohms. Y del lado izquierdo podríamos poner un circuito de polarización, donde podríamos polarizar por los diferentes métodos. Y para hacer un pequeño repaso, podríamos utilizar el divisor de tensión. Y aquí podemos ponerle una resistencia R1 y R2. Aquí, dependiendo de la fuente de alimentación, digamos que VSC sea de 5 voltios, necesitamos entonces obtener una relación entre R1 y R2 para tener en la tensión base emisora aproximadamente 0.7 y una pequeña parte en RE. Entonces digamos que en la resistencia de RE podrían caer 200 milivoltios, por ponerle algún valor, y aquí en base emisor digamos 750. Entonces necesitamos 950, casi un voltio aquí. Entonces necesitamos una resistencia R2 que sea la quinta parte de R1, o que la relación del divisor de tensión sea de 5 a 1. Es decir, que VSC por R2 entre R1 más R2 me dé alrededor de 1 voltio. Como requisito para tener entonces el circuito polarizado correctamente. Aquí hay muchísimos valores de resistencia que cumplen con esa condición. Lo siguiente es determinar que si estos son una lista de requerimientos, podemos suponer que la tensión en la resistencia de emisor tiene que andar aproximadamente en 200 milivoltios, que fue lo que dije, y que la tensión base emisor en este caso tiene que andar en 800 milivoltios. Todo esto es parte del enunciado. Con esto entonces colocamos el siguiente requerimiento. Estos son como en orden, ¿verdad? Si VSC son 5 voltios y la tensión en RE son 200, la tensión base emisor tiene que andar en 800, entonces sabemos que la tensión en la base tiene que ser la suma de las dos, de manera que tenemos esto de este lado. Por otro lado, tener 200 milivoltios en RE obliga a que la corriente de emisor sea la tensión en RE entre RE, que es 200 milivoltios, entre 100 ohms. Esto me da una corriente de 2 miliamperios en el emisor. Y con esta corriente de 2 miliamperios, yo podría determinar cuál es la corriente de base en términos de la corriente IE. Entonces esto es IE entre beta más 1, porque IE es beta más 1 por IB. De esta manera, aquí sí necesito el valor de beta.
Entonces para este circuito podríamos definir un valor de beta de 100, no sé, podemos dejarlo en términos sencillos, 100. Y entonces esto sería 2 miliamperios entre 101. De manera que aquí puedo utilizar la calculadora, son aproximadamente 20 microamperios. Pero entonces tenemos 2 miliamperios entre 101. Y esto me da 19.802 miliamperios. Perdón, microamperios. 19 microamperios en la base. Y podemos definir en el enunciado también que la corriente de la resistencia R1 y la resistencia R2, que sería la corriente de polarización de estas resistencias, tiene que ser por lo menos 10 veces la corriente de base, para que entonces el divisor de tensión se pueda determinar de manera exacta. Este requisito lo que nos otorga sería, bueno, aquí hay algunas cosas que ya empecé a calcular que no deberían ser parte del enunciado. Por ejemplo, estas dos cosas, ¿verdad? Yo puedo calcular cuál es la corriente del emisor, cuál es la corriente de base, y a partir de este otro requerimiento podría entonces determinar cuál es la suma de estas resistencias, porque yo sé que la corriente en R1 es VSC entre R1 más R2. Esa es la corriente que pasa por esa rama de resistencias. Y esto tiene que ser mayor que 10 veces por la corriente de base, 19.802 microamperios. De manera que yo puedo calcular R1 más R2. Si lo paso a multiplicar y paso lo demás a dividir. Entonces, para no hacer mucho enredo, lo voy a dejar de este lado y entonces pongo 5 voltios entre, y aquí pongo 198.02 microamperios, que ya sería 10 veces, y esto es R1 más R2, ¿verdad? Creo que el signo está bien. Lo que no estoy seguro es de la inecuación. A ver, la corriente por R1 tiene que ser mayor que 10 veces IB. Y entonces R1 y R2 tienen un valor máximo, es cierto. Entonces R1 más R2 tienen que ser menores o en su defecto iguales a esto que tenemos aquí, que son 5 voltios entre 198.02 a la menos 6. Estos son 25 249.97. Entonces son 25,25 kilo ohms. Ok. Entonces sabemos cuánto tiene que ser la suma, y de aquí, de esta otra ecuación, podemos despejar el valor que tiene la resistencia R2, porque no tenemos R1 y R2. De manera que podemos calcular voy a pasarme hacia acá, que la tensión VSC por R2 entre
R1 más R2 es 1 voltio. Y a partir de aquí entonces puedo, sabiendo cuánto es R1 más R2, despejar R2. Entonces R2 va a quedar como 1 voltio R1 más R2 entre VSC. Paso R1 R2 a la derecha y VSC a dividir. Y R2 queda 1 voltio por 25.25 kilo ohms entre 5 voltios. De manera que la resistencia R2 es 1/5 de 25,25, es decir, 0.2 por 25.25. Y esto da 5.05, haciendo que entonces R1 sea 25.25 menos 5.05. R1 entonces es 25.25 menos 5.05. Esto da 20.2. Y entonces así tenemos el valor de la resistencia R1 y el valor de la resistencia R2. Sin embargo, en todo este análisis, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es diseñando el circuito. Y todavía no hemos contemplado la ecuación de corriente de colector, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que en el punto de operación tenemos 800 milivoltios. Y entonces esto lo logramos solamente si tenemos un transistor muy específico. Entonces en este caso no hemos determinado cuánto es IS, o es decir, en el enunciado no está. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar tal vez el enunciado. Lo que debería decir es determine R1, R2, IS del transistor. Bueno, o para hacerlo por pasos, R1 y R2 si la tensión de la base es 1 voltio, que sería la tensión RE más la tensión base emisor. Es decir, que el transistor tiene exactamente 800 milivoltios de base emisor. Y luego determine el IS requerido para que la tensión base emisor sea de 800 milivoltios sin efecto early y con efecto early y en este caso VA tiende a infinito, y en este caso vamos a ponerle que VA sea igual a 1 voltio, por poner un valor bajito. Entonces toda esta primera parte del problema es determinar R1 y R2 a partir de una tensión de base fija, que es decir, es 1 voltio. Eso significa que tenemos 200 milivoltios en RE y 800 milivoltios de base emisor. Con esto el problema nos está indicando la corriente de manera indirecta porque tenemos una tensión en el emisor y la tensión base emisor. Aquí lo que no hemos calculado es la corriente de colector, ¿verdad? La corriente de colector sería
alfa por la corriente de emisor. Es decir, beta entre beta más 1 de la corriente de emisor. De donde podríamos entonces obtener que la corriente de colector es 100 entre 101 por la corriente de emisor, que eran 2 miliamperios. O bien también podríamos hacerlo con la resta. La corriente de colector es IE menos la corriente de base. Aquí en este caso voy a calcularlo y queda 100 entre 101 por 2 miliamperios. Y esto da 1.9802 miliamperios. ¿Verdad? Entonces ya tenemos las corrientes por todo el transistor. Y finalmente lo que preguntan o lo que deberíamos calcular es cuál es el IS del transistor. Recuerdan que IS era un parámetro que dependía del área del transistor. Si dibujamos un transistor en silicio, voy a hacer aquí un paréntesis, transistor en silicio, en un proceso de fabricación que sea compatible con el proceso CMOS que habíamos estudiado. Recuerdan que el proceso CMOS era un proceso que se hacía en obleas, y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner una oblea. Esta sería la superficie de la oblea y este es silicio de tipo P, por ejemplo, porque lo que tenemos es un material base, y sobre esto lo que vamos a hacer es dibujar algunas regiones o tinas. Vamos a ver si me queda bien, porque a mano alzada esto es complicado, ¿verdad? Donde podríamos dibujar una tina N, luego otra tina P y otra tina N. Entonces esto es un transistor NPN, y es un transistor NPN que está combinando 3 regiones de silicio. Entonces este transistor se conoce como un transistor vertical porque aquí en esta parte, si hacemos un corte en esta región, es donde tenemos la menor longitud posible para la base. Es decir, que aquí es donde va a haber un mayor flujo de portadores en el eje vertical, ¿verdad? Los portadores se mueven en el eje vertical, y lo que llamamos las terminales serían esta de aquí, que es el emisor, que es la terminal más pequeña y la que está más dopada. En este caso lo que vamos a decir es que esto no es N, sino que es un N que está más dopado que todo lo demás, N más, pero no es un dopado degenerado, es un dopado más intenso. Esta sería la terminal de la base y esta es la terminal del colector. Esto es un proceso que es compatible con CMOS porque lo podemos realizar utilizando las mismas técnicas de fabricación, es decir, el dopado por implantación eónica, el dopado por difusión, etcétera. Son procesos que permitirían que este transistor coexista con transistores MOSFET. Es decir, podemos tener MOSFET y transistores bipolares en la misma olea. Ese proceso de fabricación tiene un nombre, se llama BCMOS, que significa Bipolar y Complementary Metal Oxide Semiconductor. Entonces es transistores bipolares y transistores MOSFET complementarios en la misma oblea. Y lo que quiero mencionar con esto es que en este transistor, si lo vemos desde la parte superior, lo que tenemos es una serie de rectángulos. Perdón, pensé que esto era un rectángulo. Si lo vemos dibujado desde arriba, tenemos un rectángulo para el colector, un rectángulo más pequeño para la base y un rectángulo mucho más pequeño para el emisor.
Entonces a esto tenemos que ponerle, por supuesto, una serie de contactos. Esos contactos se ponen voy a ponerlos en otro color. Los contactos se ponen como una serie de vías o conexiones entre las capas metálicas o las capas de polisilicio también y esta estructura. Entonces estos son los contactos donde conectaríamos desde la parte que está abajo hasta las capas superiores de metal. Y entonces vemos que cada uno de estos rectángulos tiene cierta área, y en particular interesa el área del emisor. ¿Por qué? Porque sabíamos que IS era proporcional al área del emisor, ¿verdad? Entonces, en un proceso de fabricación de transistores en circuitos integrados, yo puedo manipular el área del emisor. Y si modifico el área del emisor, puedo entonces determinar cuánto es IS. Esto solo lo puedo hacer si tengo un proceso de fabricación de silicio en circuitos integrados. Si compro un transistor, ya el transistor tiene un IS definido. Pero para este problema vamos a considerar que el transistor tiene un IS que puede ser manipulado. Y entonces podemos modificar el ancho y el largo del transistor de manera arbitraria. Es decir, nosotros podemos cambiarlo. Entonces, la segunda parte del problema es determinar IS para que la tensión base emisor sea exactamente 800 milivoltios sin efecto Early con efecto Early. Que ahí es donde tenemos que incluir el efecto Early. Entonces voy a pasarme de página. Y lo que conocemos hasta el momento es que la corriente de colector tiene que ser de 1.9802 miliamperios. Entonces voy a anotar esto aquí abajo y voy a escribir que sin efecto Early esto tiene que ser igual a la ecuación de Shockley, es decir, IS por la exponencial de VBE entre VT menos 1, ¿verdad? Y entonces lo que requerimos es que VBE sea exactamente 800 milivoltios, de manera que de aquí podemos despejar IS. Entonces IS lo podemos calcular como 1.9802 miliamperios dividido entre toda esta exponencial, ¿verdad? Entonces tendríamos E a la 0.8 entre 26 milis. Vamos a ponerle las unidades. 0.8 voltios entre 26 milivoltios menos 1. De manera que obtenemos IS sin mayor problema, ¿verdad? Aquí tendríamos que poner 1.9802 por 10 a la menos 3 dividido entre la exponencial de 0.8 entre 26 milivoltios, que vamos a considerarlo como la tensión térmica o el voltaje térmico a temperatura ambiente, menos 1. Entonces esto me da 8.586 por 10 a la menos 17 amperios. Ese es el IS requerido, es el IS que tenemos que ajustar mediante las dimensiones. Y para poder calcular las dimensiones, digamos el ancho y el largo del emisor, lo que necesitamos es ver en la hoja de datos del proceso de fabricación que estemos considerando cuál es la relación entre IS y el área. En general, la ecuación para IS ya la habíamos definido, creo que anteriormente, y en muchos libros viene. Es una ecuación bastante larga, ¿verdad? Pero IS era proporcional al área, era proporcional a NI, que
que era la concentración intrínseca de portadores, era proporcional a... no recuerdo, era inversamente proporcional al ancho de la base. Tenía por ahí los dopados, entonces IS depende de muchas cosas. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a decir que con este IS ya encontramos la solución del problema. Pero si quisiéramos calcular el ancho y el largo, necesitamos incluir un montón de constantes. Por ejemplo, el dopado de la base, y no recuerdo si era proporcional o inversamente proporcional al dopado de la base. Tengo que buscar esta ecuación. En la práctica, ustedes habían hecho un diodo con dopado asimétrico y entonces había un IS que tenían que calcular. Creo que era la ecuación 3.118 que traía un IS para un diodo asimétrico. ¿Se acuerdan? Entonces esta era la ecuación 3.118 del libro de Pedro Julián, donde teníamos un diodo con dopado asimétrico, y es lo mismo que tenemos aquí porque la base está mucho menos dopada que el emisor está muy dopado, ¿verdad? Y el emisor tiene un dopado ND que es mucho mayor que el dopado Na de la base, es decir, este es el emisor que está muy dopado y esta es la base que está ligeramente dopada precisamente para tener el efecto de la acción de colector. Entonces vamos a dejar esta parte aquí y decimos que con este IS ya es suficiente, pero perfectamente podríamos seguir el problema un poquito para entonces asignar algunas constantes del proceso de fabricación, que estas las da el fabricante, todo esto lo da el fabricante. Y entonces, por ejemplo, hay algunos fabricantes de circuitos integrados como TSMC, que es una de las principales fábricas que produce todos los chips para teléfonos celulares y procesadores de teléfonos celulares, etcétera. Todos también ahí producen los chips de Nvidia, las tarjetas gráficas. Tenemos otras que son, por ejemplo, IHP, que está en Alemania. Había otras, por ejemplo, AMS, que ya cerró hace 1 o 2 años, no recuerdo. Tenemos Exfab. Hay varias fábricas. Y el fabricante es el que da todos estos parámetros de dopado, de concentración intrínseca de portadores, el ancho de la base, etcétera. Todo esto lo da el fabricante. Nosotros lo único que podemos modificar como diseñadores es el área. ¿Verdad? Entonces el área está multiplicada por una gran constante y el área se modifica para ajustar IS. Por lo tanto, IS lo modificamos a nuestro antojo en un proceso de fabricación de alguna de estas fábricas. Como les dije, esto no funcionaría si el transistor ya lo compramos, porque IS para los transistores comerciales es una constante. Ahora entonces vamos a repetir este procedimiento con efecto Early. Y en realidad debería cambiarle el nombre a esta clase porque no estamos viendo nada de corriente alterna. Ahora en un rato empezamos a ver corriente alterna. Aunque me parece muy útil que utilicemos todo esto para ver este concepto de la tensión Early, y me gustaría ver también los transistores PNP, que hasta el momento no les hemos dado énfasis. Entonces creo que podemos dejarlo de corriente alterna hasta después de las vacaciones, porque esta es la última clase antes de tener una semana de vacaciones. Ok, con efecto Early lo que tenemos es que la corriente colector ahora va a ser IS por la exponencial de VB entre VT menos 1, pero también multiplicado por 1 más VCE entre VA. Y dijimos que VA es un voltio y VCE es una variable desconocida. Entonces en muchas ocasiones ese es uno de los grandes problemas, que en esta ecuación tenemos más variables que ecuaciones, por supuesto, ¿verdad? Tenemos dos variables,
no, espérense para ver. Sí, tenemos IS como variable y la tensión colector emisor como variable. Porque VB la conozco, es 0.8 y VA es 1 voltio. Y la corriente IC también la conozco. Entonces, ¿cómo puedo expresar la tensión colector emisor? En esta ecuación, la tensión colector emisor, ¿a qué sería igual? Tengo arriba en el circuito una forma de calcular la tensión colector emisor y puedo hacer una malla por este lado derecho para encontrar la tensión colector emisor. Yo sé que USC va a ser igual a IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. Entonces se obtiene de la siguiente malla, o pongámosle LVK. Es lo mismo poner malla que poner LVK, pero siempre me gusta poner LVK o LCK. Entonces vamos a poner que USC es igual a IC por RC más la tensión colector emisor más IE por RE. ¿Verdad? Esa sería la ecuación. Y de aquí yo puedo despejar USE perfectamente. Entonces USE es USC menos IC por RC menos IE por RE. Y en el caso de que no tengamos calculada cuál es IE, ¿verdad? Podríamos expresar IE en términos de IC, porque eso nos deja la variable aquí afuera y la variable aquí adentro también. Entonces, en este problema ya sabemos cuánto es IC y cuánto es IE, por lo que podríamos calcular esto directamente. Pero posiblemente en otros problemas, como este era de diseño, lo empezamos al revés, pero en los problemas de análisis lo que hay que hacer es reemplazar la tensión USE por algo que tenga IC para después realizar algún método, como por ejemplo el método iterativo. Podemos hacer otro problema para explicarles esto de una manera un poco más sencilla. Entonces, este ejemplo está hecho así porque creo que es un poco más fácil de calcular. Aquí tengo USE, que sería 5 voltios, menos esto sería 1.9802 miliamperios por la resistencia de colector, que creo que le habíamos puesto 250 ohmios. Ajá. Menos IE por RE, y IE por RE era 200 milivoltios. ¿Se acuerdan? Que era parte de los requerimientos. Entonces voy a poner simplemente los 200 milivoltios, pero esto era también 2 miliamperios por 100 ohmios. Entonces son 200 milivoltios. De manera que la tensión colector emisor me queda como 5 menos 1.9802 milis por 250 menos 200 milis. Esto me da 4.30495 voltios. Y entonces aquí en esta ecuación ya puedo sustituir y entonces me queda que, bueno, puedo despejar de una vez, y ese sería IC, que es 1.9802 miliamperios, dividido entre E a la 0.8 voltios entre 26 milivoltios menos 1 más, y aquí puedo poner 4.30495 voltios entre 1 voltio, ¿verdad? Entonces prácticamente esto me está ocasionando un aumento en la corriente bastante considerable, porque vean que estamos multiplicando la corriente de colector casi por 5, ¿verdad? Aquí es porque puse un transistor muy malo, con un VA que es bastante bajito. En teoría los transistores, entre más alto sea VA es mejor. Pero entonces
por ser un problema didáctico, vamos a dejarlo de esta manera. La mayoría de transistores tienen VAs mayores, por lo menos de 5 voltios para arriba. Los transistores comerciales. Los transistores de estas tecnologías son aún todavía mucho mejores. Digamos que los transistores de esta tecnología de IHP pueden tener betas de hasta 900 o en ese orden de magnitud, ¿verdad? Los transistores que compramos comerciales tienen betas de 100, por ejemplo. Beta es un parámetro que depende mucho de la temperatura también. Y entonces aquí vamos a poner 1.9802 miliamperios entre, y aquí ponemos la exponencial sería 0.8 entre 26 milis menos 1. El menos 1 va afuera del exponente, hay que tener cuidado. Y multiplicamos por 1 más 4.3495. Como está dividido entre 1, no le pongo nada. Entonces esto me da un IS bastante diferente. Esto me da 1.619, para ponerlo con 3 decimales, igual que la otra, por 10 a la menos 17 amperios. Y eso significa que, siendo el mismo circuito, tengo una gran diferencia en las dimensiones del transistor. Es decir, si considero efecto Early, tengo que hacer el transistor muchísimo más pequeño que si no considero efecto Early. Vean que tengo casi 8 veces el tamaño. Bueno, no son 8 veces exactamente, son 6 veces. 6 veces más grande el transistor sin efecto Early que el transistor que necesitamos con efecto Early. Con efecto Early el transistor es mucho más pequeñito, porque tenemos un término que le asigna corriente adicional dependiendo de la tensión colector-emisor. Entonces esta sería la solución de este problema. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre a la clase y no vamos a hablar del BJT en CA, sino que vamos a hablar del transistor BJT no ideal, porque estamos viendo el efecto Early. Y dejamos lo de corriente alterna para después. Perdón, yo sé que ya teníamos pensado que esta clase iba a ser de otra cosa, pero bueno, todo eso es importante. Vamos a hacer otro ejemplo porque me interesa hacer un problema de análisis. Este tal vez era un problema de diseño, ¿verdad? Y tal vez empecé con el problema más difícil. Vamos a hacer un problema de análisis donde tenemos que encontrar la corriente para un circuito con algunos valores dados. Entonces, problema y podríamos aquí cambiarnos de transistor. Podríamos usar un PNP con efecto Early. Y entonces en este problema vamos a utilizar el transistor PNP, que es un transistor que tiene la flecha en esta dirección. La corriente siempre va de arriba hacia abajo, es decir, la fuente VCC está arriba. Pero las terminales ahora son base, el emisor se conecta arriba y el colector se conecta del lado abajo. La flecha apunta hacia adentro del transistor y por eso le llamamos el transistor PNP. El transistor NPN era el otro. Y hay una forma fácil de identificarlos, ¿verdad? PNP se refiere a la orientación que tienen estos diodos. Entonces, si ustedes ven, este diodo apunta desde silicio P hasta silicio N, ¿verdad? El silicio N está en el centro y por lo tanto los diodos apuntan hacia adentro. Un pseudo modelo, porque no es un modelo exactamente, sería este. Y lo que necesitamos para que esté en activa directa es que este esté encendido y este esté apagado. Esto es en activa directa.
Entonces, del transistor PNP, lo más importante es que yo necesito tener ciertas tensiones para encenderlo. Igual que con el otro, ¿se acuerdan cómo hacíamos para encontrar las inecuaciones y determinar si el transistor estaba en activa directa o no? Aquí lo que necesitamos es que el diodo de arriba esté encendido, es decir, que la tensión desde el emisor hasta la base sea positiva y mayor que cierto límite, ¿verdad? Por ejemplo, mayor que 0.7. Y entonces en activa directa lo que necesitamos es que la tensión emisor base sea mayor que 0 para que el de arriba esté encendido. Y la tensión de colector base sea menor que 0, ¿verdad? Porque si de colector hasta la base tengo menos que 0, el diodo de abajo está apagado. Dicho de alguna otra forma, ¿verdad? Yo puedo referir también esta tensión colector base, perdón, y expresarla en términos de la tensión emisor colector, ¿verdad? Porque al final con estas dos lo que puedo hacer es comparar, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejarlo así. Lo que vamos a revisar son estas dos inecuaciones y entonces si esto se cumple estamos en la región activa directa. Lo que hay que verificar es la polarización de esos dos diodos, ¿verdad? Entonces voy a poner estos dos y si los dos se cumplen estamos en activa directa. Y si ustedes ven aquí, la tensión emisor base es una tensión que es positiva en el emisor y negativa en la base. Entonces está al revés que para el otro transistor. Y para el transistor PNP lo que tenemos que hacer es tomar la corriente de colector y escribirla en los siguientes términos. Sería IS por la exponencial. Y ahora, como es un transistor PNP, lo único que va a tener diferente es que el orden de las variables está invertido. Entonces aquí le ponemos tensión emisor base, donde antes era tensión base emisor, entre VT menos 1. Y con efecto Early, esto sería 1 más, y la tensión colector emisor ahora es la tensión emisor colector, porque tenemos que darle vuelta a las variables. Entonces voy a notar que el orden de los subíndices se invierte y todo lo demás queda igual. Era lo mismo que hacíamos con el transistor NMOS y el transistor PMOS. ¿Se acuerdan que el PMOS tenía el orden de las variables al revés? Entonces vamos a considerar que esta es la ecuación correcta, ¿verdad? Que en efecto es la ecuación correcta. Y lo que tenemos es este dispositivo de esta manera. Entonces, para poner el ejemplo, lo que podríamos hacer es conectar aquí una tensión VCC de 5 voltios, aunque en realidad esta sería la tensión, para este circuito, la tensión VEE. Pero no vamos a confundir, vamos a decir que esto simplemente, no sé, se me ocurre ponerle 3 voltios. Y vamos a conectar ahora el transistor PNP. Entonces el transistor PNP lo conectamos aquí en esta parte del circuito. Conectamos una resistencia y conectamos a tierra. Esta sigue siendo la resistencia colector. Y vamos a definir que esta resistencia colector para este ejemplo en particular tiene un valor de 500 ohms. Y de este lado vamos a polarizarlo. Entonces lo que necesitamos es una diferencia de potencial, ¿verdad? Entre el emisor y la base, ¿verdad? Porque desde aquí hasta aquí tengo la tensión emisor base y la dirección de las corrientes también es muy importante. En este transistor, vamos a ver, si yo tenía el transistor NPN normal, yo sé que la corriente de colector va hacia abajo, la corriente de emisor va hacia allá y la corriente de base va hacia acá. Sin embargo, por
la forma en la que está construido el circuito y la forma en la que lo estamos conectando, etcétera, el transistor NPN tiene sus diferencias. En este caso, la corriente de emisor entra al transistor, la corriente de colector sale del transistor y la corriente de base sale. Y si vemos el transistor como un único nodo, se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, para el transistor NPN, la ley de corrientes de Kirchhoff era que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, porque son la corriente que entra es igual a la corriente que sale. La que sale es IE y las que entran son IC más IB. En este otro, entonces, la corriente de emisor, que es la corriente que está entrando al transistor, es igual a la que sale. Y entonces tenemos la misma. Y el transistor sigue comportándose como un nodo. Y este sería para el caso PNP. De manera que, como la dirección de la corriente es hacia afuera, yo aquí tengo una corriente que sale, ¿verdad? Y esto no podría devolverlo a VCC. Aquí lo que hago es que esto lo conecto, por ejemplo, aquí a tierra. Y entonces RB le puedo poner otro valor. Y entonces por ponerle un número le voy a poner 2 kilo ohms. Me estoy inventando el problema, ¿verdad? No lo tengo pensado. Y a esto le vamos a poner un valor de beta que le podemos poner 200. O en realidad no, en realidad vamos a ponerle un valor más pequeño. Vamos a ponerle 90 porque la resistencia base es muy pequeña. Y vamos a ponerle un valor de IS que podríamos decir, se me ocurre ponerle, este IS lo que me va a hacer es decir cuánto es más o menos la tensión emisor base. Entonces voy a ponerle un valor estándar en el libro. Podríamos ponerle 10 a la menos 14 y ver si con esto funciona el circuito. Y lo que sí vamos a hacer es que vamos a ponerle una tensión de early, y en este caso creo que es conveniente ponerle 5 voltios. Entonces la pregunta es, calcule la corriente IC sin efecto early es decir, con VA que tiende a infinito y con efecto early de VA igual a 5 voltios. Es un transistor PNP y queremos IC y luego la tensión emisor base, porque es el punto de operación. Es decir, que en las curvas de corriente y tensión vamos a encontrar el punto donde tengamos esas dos condiciones. Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Por supuesto, tenemos que hacer análisis de mallas, como habíamos hecho anteriormente, para hacer una malla por la base. Y con la malla por la base podríamos eventualmente encontrar ecuaciones para el cálculo correspondiente. Entonces, podríamos llamar parte A y parte B para hacerlo más ordenado. Y la solución la voy a hacer con azul. Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff por la base, porque observen que puedo hacer dos leyes, dos mallas, ¿verdad? Dos LVKs. Una es por la base y la otra es por el colector, ¿verdad? Pero entonces me interesa la que está por la base porque es la que me va a dar la corriente. Esto me queda cómodo. Igual voy a ponerle VCC porque es la fuente de tensión que está más arriba. Aunque esté en el emisor, voy a decir que VCC es la tensión aquí más alta. Y entonces esto es VCC es igual a la tensión emisor base más, por la dirección que tiene, la corriente base por la resistencia de base, ¿verdad? Y de esta manera
puedo determinar cuál es la corriente de base, que sería VCC menos VEB entre RB, y la corriente de colector sería beta veces VCC menos VEB entre RB. Esto ya lo hemos hecho antes para el transistor NPN. Lo que hicimos fue hacer el análisis de la malla del circuito. Y en general esto me sirve para los dos cálculos. Entonces, sin efecto Early, yo sé que la tensión VEB, ¿dónde la tensión VEB va a estar en función de la ecuación de Shockley? Entonces, lo que voy a poner es la ecuación de Shockley sin efecto Early. Y S por E a la V EB entre VT menos 1, ¿verdad? Entonces tengo las dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, y lo que tengo que hacer es encontrar la intersección de las dos, y bien podría hacerlo igualando las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, o lo otro que puedo hacer es despejar la tensión emisor base y sustituirla en esta otra, que es lo que tradicionalmente hemos hecho, ¿verdad? Y entonces obtenemos, eso sí, estamos haciendo un método que no sea el iterativo, este sería el método directo, tenemos que encontrar la solución entre estas dos ecuaciones. Se puede hacer gráficamente también, hay un método que se veía anteriormente en el curso, que era el método gráfico, y entonces consistía en dibujar esta ecuación, que es una ecuación lineal, y dibujar esta otra, que es una ecuación exponencial. Entonces, en el método gráfico, solo para hacer un paréntesis, lo que tenemos que hacer es dibujar un sistema coordenado. Por supuesto, vamos a poner la tensión de este lado y de este lado la corriente colector. Esta es la tensión emisor base y esta es la curva de transferencia. Y entonces, si yo dibujo las dos ecuaciones, la ecuación de Shockley es fácil de dibujar, ¿verdad? Estaría así. Y la otra ecuación es una ecuación lineal que depende de VEB. Entonces observen que esta ecuación tiene pendiente negativa, porque tenemos beta VCC entre RB es una constante. Y luego tenemos VB, que es la variable, como decir, menos beta entre RB por X. Entonces, la ecuación tiene pendiente negativa y las intersecciones podemos calcularlas. Si hacemos 0 la tensión VB, vamos a tener aquí un punto, que sería beta VCC entre RB, ¿verdad? Entonces, beta VCC entre RB. Y si hacemos más bien que IC sea igual a 0, podemos despejar cuánto es la tensión emisor base, que aquí va a tener un valor de, esto es 0, entonces el RB, bueno, tendríamos que pasar una parte hacia la izquierda, creo que se cancela, sí, se cancela RB y otras cosas, y entonces aquí da como VCC, no recuerdo exactamente en este momento, y entonces trazamos una línea y la intersección es el punto de operación. Eso es un método gráfico. Lo que pasa es que para poder hacerlo con suficiente precisión necesitamos papel milimétrico y otras cosas, y por eso esto es un método que no volvemos a utilizar en el curso, porque además es bastante complejo, y ahora que tenemos calculadoras y muchas otras cosas, podemos hacer el cálculo directamente con la calculadora o hacer aproximaciones sucesivas, o podemos hacer en este caso el análisis directo. Entonces esto es un paréntesis para explicar el método gráfico de solución, y nos da un poco más de ¿cómo puedo decir? Insight, como una visión un poco más grande de qué es lo que está pasando, porque esta es la curva de transferencia y esto es lo que estamos tratando de resolver, es una intersección entre dos ecuaciones.
Entonces, muy bien, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es podemos simplemente igualarlas. Lo que pasa es que también, como esto es una exponencial, a veces las exponenciales convergen mucho más lento que los logaritmos. Entonces voy a dejar eso para la segunda parte, y en esta parte lo que voy a hacer es que voy a despejar la tensión emisor base como tradicionalmente lo hemos hecho. Entonces es aproximadamente igual a VT logaritmo natural de IC entre IS. Por supuesto aquí es quitándole el menos 1 y por eso digo que es aproximadamente, ¿verdad? Podría eventualmente despejarla sin el menos 1. Entonces esto lo que va a hacer es que a IC le va a sumar un IS porque tenemos que pasar IS al otro lado, ¿verdad? Aquí IS estaría restando, entonces pasamos IS a este lado y entonces queda IC más IS entre IS, ¿verdad? Pero es casi lo mismo porque a IC sumarle o restarle IS es prácticamente dejarlo igual. Entonces vamos a sustituir esta en la primera y esto nos deja con beta VCC menos VT logaritmo de IC entre IS entre la resistencia de base, y ahora le vamos a poner los valores numéricos para resolver esto en la calculadora. Entonces esto lo que voy a hacer es que lo voy a pasar hasta acá y entonces de manera equivalente podemos escribir que X es igual a 90 multiplicado por 3 voltios menos 26 milivoltios logaritmo natural de X entre 10 a la menos 14 amperios, ¿verdad? No le pongo las unidades. Y ahorita verifico si ese 10 a la menos 14 está bien o si está muy fuera de lugar. Entonces esto es 2 kilo ohms. Y tengo que resolver en calculadora. Y aquí entonces voy a escribir en la calculadora rápidamente. No sé cómo hacer para tener una calculadora virtual. Me gustaría mucho poder enseñarles el método de solución en la calculadora. Pero entonces aquí tenemos X, que es alfa y la tecla de paréntesis. Luego alfa igual. Y aquí voy a poner 90, abro y cierro paréntesis, pongo fracción. 3 voltios menos 26 milivoltios multiplicado por el logaritmo natural de X, que es alfa X, entre 1 por 10 a la menos 14, todo dividido entre 2K. Le doy Shift resolver, no puedo darle igual. Y aquí, como es una corriente, voy a empezar a suponer que la corriente es 1 miliamperio, aunque todavía no lo sé, ¿verdad? Y esto me va a dar el valor de corriente. Esto me dio 9.99 miliamperios. Entonces, de aquí obtengo que IC son 9.9977. 998 miliamperios, casi 10. Y perdón, ¿qué hice? La tensión emisor base la obtengo evaluando en esta segunda ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es que 26 milivoltios por el logaritmo natural de 9.998 miliamperios entre 1 por 10 a la menos 14 me da 718.4 milivoltios. Y este sería el punto de operación, ¿verdad? Ya aquí no tenemos que hacer nada más. Sin embargo, esto es omitiendo el efecto Early. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo problema. Vean que el método de solución para estos transistores es igual, lo único que cambia es el orden de las variables. Y podríamos eventualmente calcular cuánto es la tensión emisor-colector para ver si el transistor está en actividad directa y ver si esta resistencia es lo suficientemente pequeña
porque si RC se vuelve muy grande, el problema es que la tensión emisor-colector va a ser cada vez más y más pequeña, y puede llegar a un punto en donde la tensión del colector sea más alta que la tensión de la base, y entonces este diodo empieza a conducir también. Entonces eso lo dejamos para después. Ahora vamos a hacer la solución por el segundo método. Entonces la B sería con efecto Early y vean que tenemos la misma ecuación para la corriente colector, porque la malla por la base no cambia. Esta seguiría siendo la ecuación 1. El problema es la ecuación 2, porque antes no teníamos el efecto Early. Entonces, con efecto Early, lo que decimos es que la corriente IC es igual a IS por la exponencial VEB entre VT menos 1 por 1 más VEC entre VA. Y aquí es donde tenemos un poco más de variables, ¿verdad? Porque lo que tenemos de este lado es que VS depende de cuánta corriente está fluyendo. VS depende de la malla por el emisor. Entonces la LVK más bien por el colector me daría que VCC es igual, y viendo el circuito, es la tensión emisor colector más IC por RC. ¿Verdad? Y en este circuito no teníamos resistencia de emisor. Entonces eso para hacerlo un poco más sencillo. Entonces la tensión VEC es igual a VCC menos IC por RC. De manera que me queda que IC es igual a IS por la exponencial VEB entre VT menos 1 por 1 más, y aquí voy a poner VCC menos ICRC entre VA. Y observen que entonces lo que estoy tratando de calcular con todo esto es cuánto es IC. Y IC lo tengo aquí arriba, lo tengo aquí abajo y lo tengo aquí en esta otra ecuación. Tengo un sistema de dos ecuaciones, nada más que ahora la ecuación de IC con la ecuación de Shockley es un poco más complicada. Y entonces despejar la tensión VEB ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar un poco estas expresiones y tratar de encontrar la intersección de las dos ecuaciones, ¿verdad? Aquí creo que lo más cómodo es despejar de la ecuación 1 la tensión emisor base y sustituirla aquí, ¿verdad? En este punto, y eso nos deja una ecuación que está en términos únicamente de IC, y con eso podemos utilizar la calculadora poniéndole la variable X en diferentes partes, porque la otra opción es a partir de la ecuación 2 despejar IC, que lo que tendríamos que hacer es distribuir esta suma, ¿verdad? El 1 queda de este lado, y luego todo esto lo distribuimos, empezamos a distribuir VCC menos ICRC, y al final pasamos IC al otro lado, sacamos factor común, y cuando ya tenemos IC completamente factorizado lo igualamos a esta arriba. Entonces creo que es más largo. Entonces despejando la tensión emisor base de 1, aquí me va a quedar que IC entre beta es igual a VCC entre RB menos VEB entre RB. Luego voy a obtener que VEB entre RB lo paso a la izquierda, y del lado derecho me queda VCC entre RB menos IC entre beta.
todo está en términos de corrientes, ¿verdad? Todas son corrientes, tiene sentido. Y luego entonces voy a poner que la tensión VB es igual a VCC menos ICRB entre beta, que es IB por RB, ¿verdad? Que es prácticamente la malla del circuito. En realidad lo que hice fue escribir la ecuación de malla. Y esto lo voy a sustituir en la ecuación 2, que ahora la ecuación 2 ya no es esta de arriba, sino que es la ecuación de abajo. Y entonces me queda que IC, creo que tengo que abrirle un poco más despacio, IC es igual a IS por la exponencial, y en esta exponencial me va a quedar todo esto, VCC menos ICRB entre beta dividido entre VT menos 1 más, y esto me queda VCC menos ICRC entre VA. Y entonces aquí tal vez estoy pensando que, bueno, sí se entiende, estos son videos, es que si imprimen esta clase esto va a quedar como esto al cuadrado, y no es cierto, ¿verdad? Es ecuación 1 y ecuación 2. Entonces como tenemos videos voy a dejarlo así. Ok, tenemos esta ecuación y ahora vean que tenemos la variable aquí, aquí y aquí, donde esta sería x, x y x que tenemos que poner en la calculadora. Entonces esto lo solucionamos en la calculadora. Escribiendo todas las constantes que tenemos, ¿verdad? Entonces, sin efecto Early ya nos había dado una corriente de 9.998. Con efecto Early vamos a ver qué tan diferente nos da. Entonces, aquí voy a utilizar la calculadora. Tengo que conseguirme una calculadora virtual. Y entonces, esto es x es igual a IS, que era 1 por 10 a la menos 14, multiplicado por, abro paréntesis, y multiplicado por, abro el segundo paréntesis. En el primer paréntesis va la exponencial de VCC, que es 3 voltios, menos, y aquí pongo una fracción donde me queda X por la resistencia de base que le habíamos puesto 2 kilo ohmios entre beta, que es 90, menos 1 que queda fuera de la exponencial, y del otro lado es 1 más, y pongo fracción 3 voltios menos X por RC, y la resistencia de colector creo que eran 500, ¿verdad? Sí, eran 500. 3 por 500, perdón, X por 500 entre la tensión de Early, que dijimos que eran 5 voltios. Correcto. Y entonces con todo esto le doy Shift, resolver, resuelvo para X, y le voy a dejar la misma corriente de antes, que eran los 9.998 que ya me había solucionado. Entonces esa es la corriente inicial. Y en este caso, esto me está dando incorrecto, porque me dio por 10 a la menos 13. En algún lugar dejé algo botado. Ah, me faltó el VT. Me faltó el VT. Entonces aquí en el exponente, perdón, me faltó incluir 3 menos X entre 2, entre 90 dividido entre 26 milivoltios. Le doy Shift, resuelva, y la corriente inicial 10 miliamperios, pongámosle. Y entonces al final esto me da que hice, esto sí tarda su rato, y no sé si esta calculadora tiene suficiente potencia para calcular esto. Vamos a ver. Sí, pero me lo dio con 3 decimales, me dio 0.016. Voy a darle que resuelva otra vez con 0.016.
Sí, esto me dio 0.016 amperios, o puesto de otra forma, 16 miliamperios. Creo que la calculadora no tiene suficiente precisión, entonces solo me da 16 miliamperios y no me da ningún decimal, o puede que esta sea la solución exacta por alguna casualidad de la vida. Pero entonces tengo 16 miliamperios y la tensión emisor base la obtengo con alguna de las dos ecuaciones, ¿verdad? En este caso creo que es más fácil calcularla con esta de abajo, donde tendría entonces que la tensión emisor base, para hacerlo aquí entre paréntesis, son 3 voltios menos 16 miliamperios entre 90 por la resistencia de base, que eran de 2 kilo ohms. Entonces la tensión emisor base me da 3 menos 16 milis por 2K entre 90. Esto me da 2.644 voltios. Y entonces este sería el punto de operación, ahora considerando que el transistor tiene efecto Early con un VA de 5 voltios. Entonces, como ven, la solución que nos dio al inicio sin efecto Early era de 10 miliamperios. Y espérense un segundo, porque en esta primera me dio 718 milivoltios y porque en esta me dio tan diferente. ¿Verdad? La ecuación es correcta. Tenemos que la tensión emisor base es VCC menos ICRB entre beta. Sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es que da bastante diferente. Y entonces tenemos un punto de operación distinto, ¿verdad? Entonces este sería el método de cálculo cuando tenemos efecto Early, que sería para transistores no ideales, ¿verdad? Por eso le cambié el título de la clase al transistor BJT no ideal. Aquí entonces podemos ¿sí? Podemos hacer el resumen de que tenemos entonces los dos tipos de transistores y podríamos analizar circuitos perfectamente con cualquiera de los dos tipos, ¿verdad? El primer ejemplo fue el del NPN y el segundo fue el del transistor PNP. Entonces, en todos estos problemas el transistor debería estar operando en la región activa directa. Entonces, ¿cómo puedo comprobar si este transistor está operando en la región activa directa? Voy a hacer la pregunta. Este transistor opera en activa directa, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos comprobar es la tensión en cada uno de los diodos. Esta pregunta posiblemente hay que responderla en algún examen, ¿verdad? 3 voltios y aquí tenemos corriente, tenemos esta resistencia y tenemos que era de 500 ohmios RC y una resistencia de base de 2 kilo ohms. Entonces lo que tenemos que verificar es la polarización de cada uno de estos diodos en este pseudomodelo. Le digo que es un pseudomodelo porque no es exactamente el modelo de los transistores, ¿verdad? Aquí no puedo, por ejemplo, si determino que este diodo está encendido y este diodo está apagado,
este modelo no me permitiría calcular la corriente de colector como una corriente que va desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Por eso no es un modelo exacto, ¿verdad? No es un modelo físico. Lo que tiene son solamente la orientación de los diodos y me permite verificar las regiones de operación, pero es un modelo que no es realista. Para poner el modelo más completo tendría que utilizar un modelo que se llama Eversmall, que tiene su origen en este pequeño modelo, pero tiene además unas fuentes de corriente. Entonces el modelo de Eversmall es tema de las siguientes clases y creo que lo vamos a ver incluso después del modelo de pequeña señal. Ok, entonces tenemos que revisar cuáles son las tensiones del circuito. Yo sé que desde aquí hasta acá tengo la tensión emisor base, que son 3 voltios menos la corriente de base por la resistencia de base. Todavía me deja pensando por qué este número es tan alto, ¿verdad? 2.6. No sé si hice la operación correcta. 16 milis por 2K entre 90. Porque en el otro, ¿verdad? Si tuviéramos que resolver con este, lo que tenía eran 10 miliamperios y entonces tendría 3 menos 10 milis por 2K entre 90, 2.77, ¿no? Entonces aquí tengo algo mal. Déjenme revisar en dónde está el error. Sé que las corrientes están bien calculadas, la tensión emisor base está en principio bien, porque es VT el logaritmo de IC entre IS. Y lo que me falta es que la ecuación de la malla se tiene que cumplir. Porque lo que no me calza es que cuando sustituyo esta corriente en la ecuación 1, me da otro valor de tensión emisor base. Tengo que revisar eso con un poquito más de detalle. Porque supongo que esta tensión emisor base está incorrecta. Tengo 3 voltios menos sí, esta parte la tengo que revisar. Déjenme ver. Porque la tensión emisor base tiene que calzar con esta malla. Y en la otra no está funcionando. ¿En dónde dejé botado algo? Esto es IC entre beta, VCC RB, VB entre RB. Es que esta es la malla. Esto sí tiene que estar así. Son 3 voltios menos ICRB entre beta. Porque tanto para el de arriba como para el de abajo debería calzar.
así. Lo que no estoy seguro, para ser así claros, es de esta tensión emisor base, porque debería poder ser calculada con esta primera, porque es un sistema de ecuaciones, pero por alguna razón no me está dando el resultado. Y no tiene mucho sentido porque el sistema de ecuaciones está bien planteado. Y en este otro tampoco, a menos que tengamos un sistema que tiene varias soluciones, pero tampoco porque es una ecuación exponencial. En principio la intersección es solo una. Voy a revisarlo y cuando encuentre el detalle les aviso. Pero entonces, volviendo a esta pregunta, aquí lo que tenemos que revisar es si el diodo de arriba está en efecto encendido y el diodo de abajo está apagado. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular los valores para la tensión de colector, la tensión de la base y la tensión del emisor, ¿verdad? Donde la tensión del emisor sabemos que son 3 voltios. La tensión de la base tiene que ser la corriente de base por la resistencia de base. Y la tensión del colector tendría que ser la corriente colector por la resistencia de colector, ¿verdad? Entonces, de esta IC por RC me daría 16 miliamperios por 500 ohms. Y creo que aquí es donde está el error. Creo que este circuito no está operando en la región activa directa. Exactamente. Esto me da 8 voltios y es una situación imposible, ¿verdad? Aquí el problema que tengo es que el circuito que propuse es un circuito que no está operando en la región activa directa. Este es el problema. Por eso es que los cálculos arriba no me cierran, ¿verdad? Tengo que buscarle valores más apropiados al ejemplo. Como este me lo inventé, los valores de corriente y tensión están salidos de la realidad y entonces es un circuito que no está operando en activa directa. Tengo que buscarle otros valores a las componentes para que el ejemplo cierre de una manera más bonita. Esta sería la corriente de base, que sería 16 miliamperios entre 90 por la resistencia de base, que sería 2K. Y en este caso sí, nos había dado 2 punto algo que, espérense para ver, son 16 miliamperios por 2K entre 90. Esta da 0.355, el 5 periódico, voltios. Y esta 3 voltios. Entonces el problema que tenemos es que primero esto no es realista, ¿verdad? No podemos tener 8 voltios en el colector. Y por eso el circuito está, digamos, mal dimensionado. Tendríamos que ponerle una resistencia de colector más apropiada. Yo le pondría entonces una resistencia que con esta corriente me dé un valor de tensión más pequeño, digamos que me dé 2 voltios en el colector. Pero igual creo que el circuito está mal diseñado. Lo que podríamos hacer es después buscar un ejemplo del libro que tenga ya los valores de los componentes como se debe. Y el libro tiene muchos ejemplos para hacer todos estos cálculos. Podríamos, aquí lo tengo a la par. Esto está en el capítulo 4, me parece. Y en la parte de práctica, tenemos práctica para los transistores NPN y para los transistores PNP. Entonces, por ejemplo, viene el problema
4. Alguno que tenga varias resistencias. 4.41. 4.42. 4.43. Pero este se parece mucho al 4.41. Donde tenemos otros valores de componentes. Perdón, aquí ya me salí de esto. Entonces, un ejemplo con valores más apropiados. Porque este me lo inventé. Lo que pasa es que los valores de los componentes los puse arbitrariamente. Sería entonces el problema 4.41 del Razavi, donde tenemos, por ejemplo, una tensión de 1.5 voltios. Perdón, aquí el transistor NPN. De este lado una resistencia de 1K. Y de este lado una resistencia de 100K. Yo creo que tal vez el circuito sí hubiera funcionado si a RB le hubiera puesto una resistencia mucho más alta, porque lo que tenemos es un factor de beta. Entonces aquí RB son 100K como está en el libro, y esto sería RC. Y este sería el transistor Q1. A los transistores les ponemos el nombre con la letra Q. Y en este ejemplo lo que se pregunta es que si tenemos IS de 8 por 10 a la menos 16, la pregunta es qué valor de beta pone el transistor en el borde de la región activa. Entonces la pregunta es qué valor de beta pone a Q1 en el borde de la región activa directa. Y aquí lo que tendríamos que hacer es armar un sistema de ecuaciones también para determinar entonces la corriente que fluye por este circuito en términos de beta, e identificar entonces qué valor de beta hace que las tensiones cumplan o no cumplan con este caso de arriba. Lo que podríamos hacer inicialmente para calcular un problema un poco más sencillo, ¿verdad?, es asignarle un valor de beta, esperando que ese valor de beta cumpla con esa condición, y revisar si con ese valor de beta obtenemos polarización activa directa. Y luego a partir de ahí podríamos armar el sistema de ecuaciones y contestar esta pregunta. Entonces podríamos eventualmente utilizar estos valores o modificar el ejemplo anterior y ponerle entonces en lugar de 2 kilo ohms una resistencia mucho más alta, y le podemos poner si para el ejemplo de abajo esto es un K y 100K, a esta le podemos poner 500 y 50K, ¿verdad? Y tal vez con eso el circuito tiene mucho menos corriente de colector, y entonces el punto de operación sí funciona. Creo que el error que tuve aquí a la hora de dimensionarlo fue ponerle una resistencia demasiado pequeña. Esta resistencia de 2K tendría que ser más grande, por lo menos de 50. Y entonces podríamos revisar este problema, aunque creo que tampoco nos da mucho tiempo. Y podríamos suponer un valor de
de beta y revisar si la región corresponde. Entonces podríamos ponerle beta de 100 y resolver el circuito, perdón. Y entonces aquí tendríamos que armar igual el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde tendríamos 1.5 voltios es igual a la tensión emisor colector más IB por RB, ¿verdad? De manera que IC es beta veces 1.5 menos la tensión emisor, perdón, y este es emisor base. Entre RB, esta es la ecuación que llamamos número 1. La ecuación 2, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a hacer la ecuación de Shockley sin efecto Early. Entonces esto sería tensión emisor base entre VT, y vamos a omitir toda la otra parte también, de manera que la tensión emisor base es VT logaritmo de IC entre IS, y esta sería la ecuación 2. Las combinamos, entonces obtenemos que IC es igual a beta veces 1.5 menos VT logaritmo natural de IC entre IS entre la resistencia de base. Esto lo resolvemos con calculadora, ¿verdad? Igual voy a hacer aquí el espacio. Esto es combinando la ecuación 2 en la ecuación 1, o sustituyendo la 2 en la 1, y resolviendo por calculadora. Y aquí es donde está el valor de beta. Entonces en la pregunta original del problema lo que hay que hacer es expresar la solución en términos de beta. Y entonces aquí tendríamos que la corriente colector, si suponemos entonces beta de 100, vamos a poder resolver esta ecuación y me queda que X es igual a beta, que en este caso le estamos poniendo 100, y aquí es 1.5 menos 26 milis por el logaritmo natural de X sobre 8 por 10 a la menos 16 entre RB, que son 100K. Y esto le damos Shift, resolver, resolvemos para 1 miliamperio como corriente inicial, y esto nos da una corriente de 0.782 miliamperios, 782 microamperios. Y la tensión emisor base la obtenemos con esta relación de arriba, donde tendríamos 26 milis por el logaritmo de IC, que serían 0.782 milis entre IS, que son 8 por 10 a la menos 16. Entonces en este caso esta tensión me da 717.8 milivoltios. Esto es un valor realista. Igual esto lo puedo expresar como 782 microamperios. Y este es un punto de operación que se ve bien. Podría utilizar esta ecuación de malla también para comprobarlo, y entonces lo que tendríamos que hacer es 1.5 menos la corriente base por la resistencia de base, es decir, la corriente de colector 782 micros entre el beta, que son 100, multiplicado por la resistencia de base, que eran 100K. Y esto efectivamente me da 718. Entonces, haciéndolo con esta o haciéndolo con esta, en este ejemplo, los valores coinciden, porque este transistor sí está operando en la región activa directa como lo
queríamos. Entonces, para comprobar que el circuito opera en la región activa directa, lo que tenemos que hacer es, como ya les dije, calcular la tensión del colector, que es 1.5 voltios, la tensión de la base, que sería la tensión VC menos la tensión emisor base, o bien la corriente base por la resistencia de base. La corriente de base es IC entre beta por la resistencia de base, de manera que la tensión de la base me da 782 microamperios por la resistencia de base, que son 100K, dividido entre beta, que son 100. Entonces esta tensión en la base da 0.782 voltios, y la tensión en el emisor, perdón, la tensión en el emisor es 1.5. Y la tensión del colector es IC por RC, que entonces va a dar también 0.782. Entonces, de hecho, con este beta de 100 estamos en el puro borde. Y tenemos sí, está bien. Tensión de emisor, tensión de base, tensión de colector. Entonces, en este caso, vean que la tensión de base y la tensión del colector son iguales. Y eso lo podemos ver dibujado en el circuito que tenemos aquí con los diodos. Entonces, si representamos esto así y ponemos emisor, base y colector, lo que tenemos es la polarización de este transistor con las siguientes tensiones. Aquí tenemos 1.5, en la base tenemos 0.782 y en el colector 0.782, de manera que este diodo sí está encendido y este diodo está apagado, ¿verdad? Y estamos exactamente en el borde. Entonces, por casualidad pusimos beta de 100 y el problema lo podemos resolver. Si tuviéramos otro valor de beta y esto no se cumple, es decir, que el diodo base colector o colector base está encendido, entonces no estaría en la región activa directa. Entonces, en este caso sí está en activa directa. Ok. Entonces, con esto terminamos esta clase. Espero que hayan aprendido bastante. Este sería el transistor no ideal porque estamos incluyéndole el efecto Early. Entonces aquí vemos cómo resolver circuitos con efecto Early. En este problema, si lo quieren repetir, pueden ponerle aquí en lugar de 2K, creo que si le ponen 50K en la base y mantienen todas las demás constantes, el problema va a poder resolverse de una mejor manera. Entonces, así como está, el problema es que no estamos en la región activa directa, pero con 50K estoy casi seguro de que sí funciona. Entonces se puede volver a realizar. Los cálculos están bien, en general están bien planteadas las ecuaciones. Y al final resolvimos este ejemplo pequeñito que viene en el libro con el método tradicional. Se podría entonces repetir con efecto Early. Y entonces le pueden poner un VA distinto y un beta distinto. Digamos que le ponen beta de 50 y VA de 1 voltio. Y habría que repetir para estas condiciones.
y entonces eso puede servir de práctica. En el libro hay mucha práctica, entonces creo que es mejor que en lugar de estudiar tanto de aquí, esta clase la pueden estudiar, pero me parece muy buena idea que estudien de los ejercicios que trae el libro, y creo que hay algunas tutorías dedicadas a esto. Entonces quedamos con la clase hasta aquí y cualquier cosa me escriben por correo. Muchas gracias y nos vemos hasta después de vacaciones. Entonces, felices vacaciones. Hasta luego.